trabajamos en esto de un proyecto multi, pues para poder avanzar en todo lo que tenemos que hacer en el multi, pues también tenemos proyectos individuales, porque nosotros solamente somos participantes en el multi. Entonces, esta es una presentación sobre la intención de hacer un modelo de negocios sociales para la atención de la inseguridad alimentaria. Y miren, bueno, es solamente este año generar una propuesta de atención a poblaciones vulnerables. No tenemos todavía muy claro cómo entrar, eso será cuestión del próximo año, mediante la implementación de modelos sociales comunitarios, mediante la dimensión de disponibilidad. Es una revisión bibliográfica, evidentemente, pues tenemos información cuantitativa y es una investigación cualitativa, descriptiva y evaluativa. Y bueno, pues la seguridad alimentaria fue la que nos llevó a este tema, sobre todo pensando en que, bueno, si las personas tienen acceso físico, económico y tienen suficiente alimento, es seguro y nutritivo, pueden entonces satisfacer sus necesidades alimenticias y también sus preferencias, que son dos cosas que tendríamos que tener siempre presentes, ¿no? Una cosa es la necesidad y la otra cosa es la preferencia. Y todo esto, pues, para asegurar que lleven una vida activa y sana. En el caso de la teoría que mantiene la seguridad alimentaria, que quienes más la han desarrollado son los organismos internacionales y en particular la FAO, plantea que hay 4 dimensiones. Una es la disponibilidad, la otra es el acceso, la otra la utilización y la otra la estabilidad. En el caso de la disponibilidad, que es la que nosotros seleccionamos para poder ubicar cuál es el modelo adecuado, es esta disponibilidad física de alimentos que considera la oferta en los niveles de producción, de existencia y de comercio neto. No tomamos en cuenta acceso, utilización y estabilidad, porque nos dimos cuenta, una vez revisando toda la literatura, que en el acceso hay 2 dimensiones. Bueno, la dimensión es el acceso, pero los indicadores que toman son el ingreso y la existencia ya de productos. No les interesa la producción, sino la existencia. La otra es la utilización, y en esa está centrado solamente en las personas, en las familias, o bien en el sector salud, y la idea es que cambien su forma de consumir alimentos. Y finalmente la estabilidad es la idea de que si es un buen sistema alimentario, pues siempre va a haber alimentos, no va a haber falta, y no importa que llegara una cuestión aleatoria o una emergencia, siempre iba a haber ese tipo de alimentos. Luego entonces, nosotros lo que percibimos es que esa parte no nos ayudaba para lograr encontrar un modelo de negocio, sino solamente la disponibilidad, porque lo que queríamos era llevar al mercado un producto elaborado por las maestras de biología y que además las maestras de medicina estaban viendo que tenía efectos positivos. Por lo tanto, había que buscarle una percepción de que es un problema importante. Creo que esa es otra de las cosas que tendríamos que hacer desde la red de desarrollo, tener bien claro qué es lo que ellos hacen que se convierte en un problema nacional. Mientras nosotros pensemos que podemos ir como por partes diferentes y nada más quedarnos en la parte instrumental, pues sí va a ser difícil. Y bueno, como ustedes pueden ver, pues se ha perdido seguridad alimentaria. Todo esto con base en Coneval, del 53.9% de la población en México que tenía seguridad alimentaria, en el 2021, una vez terminada una vez ya hacia finales de la pandemia, la población con seguridad es solamente el 39.2%. Si nosotros sumamos inseguridad alimentaria leve, la moderada y la severa, pues lo que tenemos entonces es casi un 60% de población con algún tipo de inseguridad. Hay personas que piensan que la leve no hay problema, simple y sencillamente en ese momento no encuentran el producto que siempre han querido adquirir. Que la moderada ya tiene algún problema, porque en la moderada también ya hay problema de ingreso. Pero la alimentación severa implica que se ha dejado de tomar alimento en un día completo. Entonces, si lo vemos, esta clasificación de Coneval, pues tiene sus detalles que tendríamos que tomar en cuenta sobre cómo vamos a tratar esa insuficiencia alimentaria. Y la otra, el otro punto que hay que ver para ver cuál es el modelo, es ver cómo se consumen los alimentos en México. Esta es una estadística que viene de la última encuesta nacional de nutrición que analizó Sherman Levy, y son como 10 o 12 investigadores, en donde hacen un resumen, hacen un análisis de lo que es la encuesta de nutrición de post-COVID. Esa está al alcance de todos nosotros.
Y bueno, son dos cuadros, porque en una dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que los grupos de población de 5 a 11 años, de 12 a 19 y mayores de 20 años consumen como alimentos como recomendables y cuáles son los no recomendables? Si nosotros observamos estos dos cuadros, pues resulta que los recomendables son preocupación cuando los niños están pequeños, de 5 a 11 años, y el problema son las verduras, que podría ser más un problema de gusto que un problema de ingreso o de disponibilidad. Y que las personas, los adolescentes de 12 a 19 son los que empiezan a tener toda una serie de carencias o de poco gusto sobre estos consumos recomendables. Y por el lado de los no recomendables, lo que nosotros podemos ver es como, bueno, las bebidas no lácteas endulzadas, pues son las que consumimos pues casi todos en cantidades extraordinarias, así como los cereales dulces, que nosotros lo que descubrimos también en la investigación pasada es que los cereales dulces son vendidos como nutritivos y que de hecho mucha población considera que son alimentos saludables, y lo cierto es que tienen excesos de carbohidratos y de azúcares. Entonces, una vez visto esto, también logramos hacer una revisión bibliográfica. Algunas son revisiones totales de literatura sobre la forma en cómo distintos investigadores y distintas organizaciones internacionales que tratan el problema de la inseguridad alimentaria, cómo es que enfocan el problema y cómo es que ellos proponen la solución. Si ustedes ven, donde está saturado es en la parte de utilización. De hecho, revisando los planes nacionales de desarrollo y en particular el programa de salud, el enfoque del gobierno mexicano desde hace varios años, bueno, yo creo que desde siempre, su enfoque es atención de la salud, o sea, enférmate primero y luego yo te atiendo. Los gastos se realizan así en términos de atender a las personas pero ya enfermas. Y en el caso de la nutrición hay toda una serie de grupos que se dedican a capacitar a la gente a cambiar sus hábitos alimentarios. Ahora, el problema que nosotros encontramos es que los países que más han trabajado sobre esto son los europeos, los japoneses, los norteamericanos no, los franceses no. Para los franceses su comida es parte de la cultura, por lo tanto no están dispuestos a cambiar. Los japoneses son los primeros que tuvieron alimentos funcionales, entonces tienen más conciencia sobre alimentos sanos. Y en el caso de los europeos, el envejecimiento tan grande es lo que los ha llevado a querer un mejor nivel de vida, una mejor condición, y también tienen un mercado amplio de productos saludables. Y ellos, por lo tanto, tienen una cantidad impresionante de artículos en donde dice que es absolutamente difícil, imposible y caro cambiarle a alguien sus dinámicas de consumo. Que lo que nos gusta lo vamos a comer, así nos lleve a la tumba. Entonces, lo que ellos hacen es desarrollar tecnología y dicen, el desarrollo tecnológico a lo que nos debe llevar es a construir productos que se parezcan en sabor, en consistencia, en presentación, en cantidades a lo que nos gusta. Ahora, ¿cuál es el problema para los mexicanos? Lo que nos encanta es la comida mexicana, pues los pozoles, las carnitas, la barbacoa, todo eso delicioso, pues está difícil que tecnológicamente encontremos un sabor similar. Entonces, bueno, si ustedes ven en este resumen apretadito, pues la utilización es lo que hacemos aquí en México. Entonces, está destinado a gastar un montón de dinero, está destinado a tener realmente poco efecto, pero es lo que más, vamos a decir, lo que más como población aceptamos, porque como población no queremos cambiar de hábitos, ¿no? Y de gustos. Entonces, bueno, con base en eso lo que dijimos, pues entonces necesitamos un modelo de negocios que atienda estas cuestiones. Y lo primero que vimos es, nosotros no podemos generar un modelo de negocios que sea comercial, sino que necesitamos, a partir del modelo Canvas, que es el de Osterwalder del 2010, vamos a ver lo que han hecho algunos, los que más han tratado esta parte de los modelos que tienden a ser modelos sociales, son los polacos. Los polacos y los que están en el grupo de los ex socialistas tienen una buena cantidad de bibliografía sobre modelos que van en beneficio de la salud de las poblaciones. Y entonces
técnica del Canvas sería buscar una propuesta de valor, la creación de valor y la entrega y la captura de valor. Y lo que Otola y otros autores han clarificado es cómo definir el valor, cuáles son los elementos clave para crear el valor, cuál es el tipo de valor y cuáles son los beneficiarios, porque como ustedes han oído aquí, pues casi todo el mundo lo que busca es la rentabilidad. Y la rentabilidad es lo básico y todo lo demás es accesorio. Y en el caso de los modelos sociales, primero que nada tienen que ser innovadores porque van a romper con algo, ¿no? Van a romper con un hábito, van a romper con un precio, van a romper con algo. Entonces todos tienen que ser innovadores. Pero además, la otra característica de los modelos Canvas que son sociales es que la prioridad es buscar identificar claramente a una población que tenga una necesidad social y lo primero es cómo, asegurar que se va a resolver el problema social. Si un modelo de negocio social no puede ser evaluado, es evaluado y no logra su objetivo, ese modelo es cualquier cosa menos un modelo social. Entonces, nosotros estamos hasta aquí y lo que vamos a hacer el siguiente año es exactamente definir cómo sería ese modelo social para poder llevar a comunidades marginales, sean urbanas o rurales, que por supuesto ha sido súper enriquecedor oír al doctor Regino de estas dificultades sobre lo que son las comunidades rurales. Tal vez con las comunidades urbanas lo que nos cueste trabajo va a ser identificar la parte de la tecnología y de la producción, pero yo creo que en el caso de los rurales, pues nuestro problema más severo va a ser cómo poder incidir sobre las comunidades. Y eso es básicamente lo que les queremos presentar. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya. Te quedó tiempo, no sé si quieres meter algo más. Te sobraron 2 minutos y medio. No, pues vamos a ver si los compañeros también me bueno. superan. Me parece muy bien. Parece muy bien. Entonces seguimos con la siguiente presentación. Gracias. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. Le avisaría 2 minutos antes. Aquí la veo, pero aquí no sé. Bueno, esto es complementando el mismo trabajo de investigación que estamos retomando, que es lo de la crisis alimentaria. Y aquí pues sí estamos tomando lo que es el emprendimiento social. Perdón, tengo nada más 3 mesas. ¿Van a ser 4? Bueno, no es que nos No, pusieron es que están en Pero entonces los 15 minutos. Ya son menos, ¿no? Sí, no importa. Ese es el No, problema. porque aquí, bueno, complementando ya nada más, es aquí otra función importante, ¿no? De las investigaciones que hemos llevado es lo de alimentación y la falta de alimentos y cómo ha repercutido en cada uno de los países. El sistema, bueno, esta es la parte que me interesa, que es el valor del sistema alimentario, que repercute en crisis de salud, como han mencionado, en crisis de clima, nutrición y independencia económica, aparte de la pandemia del COVID y la guerra de Rusia que agravó el problema. Esto nos ha llevado a encontrar que hay diferentes externalidades, ¿no? Tenemos una ambiental, una social, una de salud y económicas, que en todas las mesas, bueno, lo que es de esta reunión, se han visto, ¿no? O sea, es un problema integral, es un problema multidisciplinario y que una de las partes que hay que atacar es el conteo o una contabilidad de costos reales de los alimentos, porque los alimentos que se producen a niveles, a escalas, ¿no? A escalas de rendimiento, no logran satisfacer las necesidades de la población. Por lo tanto, se requiere un análisis diferente, que lo han realizado varias instituciones. Entre ellas está la de la Fundación Rockefeller, que nos da algunos incentivos, unos indicadores que no se toman en cuenta al contabilizar los alimentos, que vienen desde trabajos que comentaban, trabajos a niños, trabajos a personas, mala calidad laboral,
y también vienen cuestiones de salud. La otra parte, ¿no?, que es el emprendimiento social que estamos complementando, y que yo creo que a veces eso es lo que nos falta en el Politécnico. Los proyectos que tenemos no terminan de ser proyectos sociales, porque los proyectos sociales requieren un cambio y un status quo. Entonces tal vez les estamos exigiendo a los investigadores también ser emprendedores sociales, porque si bien ellos hacen innovaciones, ¿no?, a veces disruptivas, las innovaciones sociales pues sí no van tanto a la ganancia, sino también podrían ir a un cambio de vida, a un cambio en el estatus, ¿no? Ese sería como un complemento de lo que estábamos comentando. Y bueno, hay otro, aparte del Canvas, hay otro instrumento que utilizan los suizos, que se llama un navegador de opciones de mercado, que te permite ubicar cuál es la innovación y cómo la puedes tener mercados de respaldo, y eso sí les puede ayudar a los investigadores, ¿no? A cualquier investigador que tiene un producto, una tecnología única, pero que a veces la forma de venta o el producto que ellos están vendiendo no es tan llamativo como podría ser otra presentación. Eso también es para verlo bajo esta línea, que hay que darles posibilidades, dadas sus capacidades únicas y dadas también su conocimiento. Disculpe que le interrumpa, pero entonces el programa ya no va a ajustar, ¿no importa? No, ya está, ya no hay problema. Ya se ya todo. No, gracias. Bueno, entonces, seguimos con el doctor Ricardo Telles, perspectiva de desarrollo y bienestar y pueblos indígenas, ¿verdad? Sí. Igual 15 minutos, por favor. ¿Quién? ¿Miguel? ¿Miguel? Pero se tratan ahí está. ¿Empezamos? Sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, pues, bueno, mi nombre es Marco Ricardo Telles Cabrera. Estoy utilizando una presentación de hace 2 encuentros y voy a usar esa misma. No ha cambiado nada. Sí, Bueno, el texto, ¿no? Sobre lo que voy a hablar. Bien, bueno, platicar un poco sobre el proyecto de investigación individual que estoy realizando, que se titula Desarrollo, Bienestar y Buen Vivir en Pueblos Indígenas de México. Y en particular titulé esta presentación Perspectivas de Desarrollo y Bienestar para los Pueblos Indígenas. Aquí un poco, bueno, la presentación sobre mí, mis líneas de investigación. Bueno, yo soy economista. Toda mi formación ha sido en economía, ¿no? También doctorado dentro de la economía ortodoxa convencional. También tengo formación en matemáticas. Y bueno, lo que me ha interesado son los aspectos teóricos y empíricos de la economía del bienestar como tal, el desarrollo y una perspectiva de la teoría del bienestar, bueno, de la economía del bienestar, que es el enfoque de capacidades de Amartya Sen. También últimamente me he estado involucrando en economía social y economías de pueblos indígenas. Bueno, entonces entro un poco a la cuestión de mi proyecto. Pues esto obedece un poco ya pues a mi propia investigación, que ya saben, nos va aventando hacia nuevos rubros, ¿no? Hacia nuevos rincones, que a lo mejor no los teníamos pensados en un principio. Como les comentaba, mi formación pues es en economía ortodoxa. Estoy en la Escuela Superior de Economía, de hecho estoy coordinando doctorado en ciencias económicas, pero esta perspectiva de la economía del bienestar y en particular mi interés sobre aspectos sociales, y bueno, también el hecho de que soy originario de una comunidad indígena en Michoacán,
me volcó hacia hacer investigación, primero en Michoacán. Y eso lo que pasó es que digamos que todo el conocimiento, el bagaje de economía convencional que traía, al momento de tratar de hacerlo con las comunidades, ¿no? Con los pueblos, pues chocó completamente. O sea, me di cuenta que sí, mucho doctorado, muchos modelos econométricos, toda esta parte técnica, pues no me servía. Y pues eso me causó un poco de trauma, y entonces me hizo investigar y meterme más hacia las cuestiones de que regularmente la economía se desapega de las otras ciencias sociales, porque generalmente se trata de apegarse a la matemática, a la física, ¿no? Y a implementar esos modelos en la economía, y entonces eso hizo que me empezara a ir hacia la antropología, la sociología y la filosofía. Y bueno, eso ha traído pues un cambio en mi perspectiva, ¿no? Y bueno, ahí el interés pues es tratar de entender pues qué es el desarrollo, qué es el bienestar y qué, sobre todo estas dos cuestiones en los pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, eso me ha llevado a entender que pues cada pueblo indígena tiene su cosmovisión, tiene su forma de entender el mundo, tiene su ontología, tiene su epistemología, y entonces tratar de medir y de meter a todos en una perspectiva de desarrollo pues resulta problemática. Igual no si lo hacemos desde acá, pero si lo hacemos desde los pueblos es problemático. Bueno, entonces aquí yo retomo estas definiciones, ¿no? De qué es el desarrollo. Tenemos la RAE, dice es la evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. También nos dice es aumentar o reforzar algo de orden físico, intelectual o moral. Y dicho de una comunidad humana es progresar o crecer, especialmente en el ámbito económico, social o cultural. Sobre el bienestar y el desarrollo, bueno, hay muchos conceptos, no hay uniformidad en ello, porque por eso en la economía del bienestar hay diferentes paradigmas. Pero digamos que podemos decir que el bienestar es el beneficio que una persona obtiene del consumo de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Esta es muy pensando en el consumo. Pero si abrimos esta cuestión del consumo a bienes más complejos y abstractos, podemos ver que, por ejemplo, incluyendo bienes de la naturaleza, incluyendo cosas como productos del bosque, una linda puesta de sol, y a cuestiones más abstractas como los derechos humanos, pues entonces esta perspectiva del bienestar que se obtiene del consumo de bienes y servicios, pues si metemos hasta derechos humanos, otras cosas ahí se abre mucho más amplio. Me parece que es una perspectiva que hacia donde debemos apuntar si queremos hablar de bienestar, en lugar de pensar siempre en cuestiones de consumo de bienes y servicios, así como materiales. Y el desarrollo, pues es un proceso, ¿no? Por ejemplo, aquí la CEPAL tenía algo que es un proceso permanente y acumulativo de cambio y transformación de la estructura económica y social, y también podemos pensar al desarrollo como el aumento del bienestar entre los miembros de una sociedad entre dos puntos en el tiempo. Bueno, aquí lo que he visto respecto del desarrollo, pues es que en realidad el desarrollo, pues o este concepto de desarrollo es una idea que importamos de otras disciplinas como de la biología. Por ejemplo, en otras disciplinas de la biología describe un proceso a través del cual las potencialidades de un objeto o organismo se liberan hasta que alcance su forma completamente natural y establecida, o sea, como que hay un óptimo y bueno, pues nos desarrollamos hasta ese óptimo, ¿no? Pero si lo vemos como la metáfora del desarrollo, que así se le llama, como se ha entendido últimamente, pues vemos que el desarrollo como tal, en esta metáfora surge a finalizar la Segunda Guerra Mundial. Dice aquí, inicia el 20 de enero del 49 con el mandato del presidente Truman, que en este discurso dice: debemos embarcarnos en un programa nuevo y audaz para poner a disposición los beneficios de nuestros avances científicos y progreso industrial para el mejoramiento y crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Y entonces el desarrollo se empezó a entender como escapar de la indigna situación del subdesarrollo. Pero entonces, ¿qué es el subdesarrollo? Pues es una situación, lo concebimos, ¿no? Por ejemplo, ahí también la CEPAL, es una situación de atraso, de desfase con respecto a situaciones más avanzadas. Aquí el problema es cuál es esa situación avanzada o esa situación de madurez a la que tendríamos que desarrollarnos. Pues es una visión universalista
es una perspectiva eurocéntrica norteamericana y entre las diferentes, porque hay diferentes formas de organización social, diferentes formas de vida social, pues tomamos una, que es la occidental, y esa es la avanzada, esa es la madurez a la cual habría que llegar de forma lineal, ¿no? Y hacia donde nos llevaría la evolución social. Sin embargo, como lo mencionaba, cuando pues adoptamos esta perspectiva eurocéntrica del mundo occidental, universalista, con un metarrelato donde nos dice hacia dónde debemos ir, cómo debemos vivir, hacia dónde hay que progresar, pues vemos que la diversidad de los pueblos indígenas ha tenido la posibilidad de compartir experiencias con pueblos indígenas de otros países internacionales, por ejemplo los maoríes, y veo que tienen una perspectiva, pues no sé si llamarle de avanzada, pero que han logrado compaginar esta herencia pues, de los maoríes en la actualidad, ¿no? Y bueno, y la misma experiencia acá en México. Entonces, lo que vemos es que hay una diversidad ontológica y epistemológica. Y entonces tratar de meter a todos en esa idea de desarrollo, de progreso, pues nos crea problemas, ¿no? A mí me los ha creado, por ejemplo, en la investigación. Entonces, ¿pero qué pasa con los pueblos indígenas? Pues sus cosmovisiones han sido vistas como una cuestión de atraso, como subdesarrollo, como esto desde una perspectiva moderna. O sea, cuando pensamos en pueblos indígenas, pensamos en estas cuestiones, ¿no? Subdesarrollo, atraso. Y la cuestión es que la metáfora del desarrollo ha provocado un etnocidio cultural. Entonces, varias comunidades están, pues, por ejemplo, perdiendo la lengua, ya la han perdido, y se encuentran perdiendo su tradición, adentrándose en un mundo moderno y desarrollado, ¿no? Y que al final de cuentas ni lo logran, porque mismo nosotros, como un país, México, Latinoamérica, es más, casi todo el mundo, excepto estos países eurocéntricos o norteamericanos, son los únicos que han logrado el desarrollo, y todos los demás estamos en el subdesarrollo. Y si hablamos de los pueblos indígenas, pues todavía más. En esta metáfora. Pero a pesar de todo ello, la cultura de algunos pueblos, de los pueblos, pues está en lucha y resistencia y ha sobrevivido a toda esta cuestión. Por ejemplo, bueno, ya hay algunas propuestas, ¿no? Por ejemplo, la de Buen Vivir, que es una propuesta, pues, si vivimos en la modernidad, o vivíamos en la modernidad, las críticas a la modernidad vienen por la posmodernidad. Y ligado a la posmodernidad y críticas a esta perspectiva de desarrollo, viene el postdesarrollo. Bueno, dentro de estas perspectivas pues está la del buen vivir, y es una propuesta de los pueblos andinos, Ecuador y Bolivia. En sus propias lenguas se desarrolló esta idea, ¿no? Puede ser Suma-Causao o Suma-Camaña, y pues significa algo así como la vida en plenitud, la excelencia, lo mejor, lo más hermoso. Y bueno, ya casi para concluir, concluyo en esta presentación. Bueno, aquí la idea es que pues bueno, estas perspectivas que se critican a la modernidad y que surgen desde los mismos pueblos indígenas y que se sitúan en la posmodernidad, pues nos hacen pensar un poco en hacia dónde ir. Yo lo que he encontrado es que, bueno, esta perspectiva de la posmodernidad es muy compleja, pues nada más es como crítica a la modernidad y no tiene un hilo conductor común. Y lo que he encontrado es que hay una perspectiva, digo, ahora todo está de moda lo trans, que se llama la transmodernidad. Digo, desde la perspectiva de investigador, pues como teórico, trato de encontrar un marco teórico lo suficientemente amplio para que quepa, pues ahora sí que muchos mundos, ¿no? Como dicen los zapatistas. Y lo digo también porque dentro de la misma experiencia que tengo participando con mi comunidad, con la comunidad, con organizaciones de base social, pues veo que siempre están en contra de las propuestas que tiene el gobierno, o son tienden a ser muy, pues no sé, o sea, hace rato decían, si alguien va, ¿no?, a hacer una investigación así y ¿a qué vienes, no? Y eso tiene razón, porque pues ya hemos caído de pronto en un extractivismo de todo tipo, en particular también el extractivismo académico,
Y entonces yo lo que veo es que esa perspectiva de la transmodernidad sintetiza 3 paradigmas, que es la premodernidad, que es donde podremos situar a los pueblos indígenas, y sobrevive todavía esa premodernidad, también a la modernidad, que pues ha permeado, y a la posmodernidad, a la crítica. Entonces esta perspectiva de transmodernidad sintetiza y trasciende estos 3 paradigmas, y simplemente aquí un poquito, transmodernidad dice, sintetiza y trasciende la premodernidad, modernidad y posmodernidad, lo que dije. Es un proyecto cultural que permite diversidad de perspectivas, la indígena es una de ellas, no es la única. Aquí hay algo importante, rompe con la perspectiva antropocéntrica que regularmente tenemos, que es la de pues que todo es el hombre, ¿no? El ser humano, y hacia eso todo debe servir, hacia una perspectiva biocéntrica centrada en la vida y sociocéntrica también. Sitúa la realidad actual en un mundo globalizado, o sea, y en este mundo globalizado todo lo trans-entra, porque entra la transformación, entran los fenómenos transnacionales, entra la transmisibilidad de la información en tiempo real, la transculturalidad, la transtextualidad, la transvanguardia, y permite la construcción de diferentes metanarrativas. Y, por ejemplo, hace rato hablaban de la industria 4.0, ¿no? Viene la industria 5.0, la economía 4.0, digo esto desde la perspectiva de la industria, pero si lo pensamos también en cuestiones ambientales, pues vemos que el planeta ya no nos da más, y por ejemplo dentro de la perspectiva transmoderna, al estar situado en la vida, no en el hombre como tal, sino en la vida, pues permite la construcción de paradigmas que entren, ¿no? Con este cuidado de la naturaleza, y por ejemplo que se pueda desarrollar ahí la economía circular, la economía, bueno, perspectivas como la economía social, o otros tipos de economías alternativas que no son las convencionales, y que me parece que pues permiten este acercamiento más en general con el mundo, con los diferentes grupos, con la diversidad del mundo, y pues con los avances que tenemos hoy en día. Y pues bueno, nada más ahí lo dejaría. Gracias. Yo creo que al final hacemos la ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Sí. También. ¿Tú? Acá está, ¿no? ¿Cuál es? Sí, Ya está. 15 minutos. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Este trabajo de mucho tiempo va unido a muchas otras investigaciones que hemos hecho en el área de economía y empresa, no solamente en la licenciatura, sino también en la maestría, y ahora se ha introducido también el doctorado, el tema de la innovación, la microinnovación. Y bueno, queremos mostrar que en el origen del estudio de la economía empieza cuando aparece el concepto de valor. Sin valor no hay concepto económico. Bueno, esto es un capítulo de una escaleta. Esa escaleta o escalera del desarrollo. Ahí hemos puesto las etapas que investigamos, platicamos, discutimos sobre cómo se ha dado el desarrollo en el mundo, desde que el hombre apareció en el mundo. Ya se mencionó, en el antropoceno, pues de eso estamos hablando, en la etapa donde el hombre apareció en el mundo. Para quitarnos de problemas, imaginemos simplemente que en el origen del mundo había personas como Adán y Eva, pero en el paraíso, en un lugar frondoso, con calor, con muchos productos, frutos frutales, y había otras cercanas o lejana
había otros grupos sociales que estaban viviendo en zonas selváticas, donde lo que comían pues, eran raíces, tenían que rascar el suelo. No lo digo yo, se puede buscar en la Biblia la historia que narra Job en el capítulo 30, narra se está quejando con Dios. Bueno, es la historia que está ahí en ese libro de Job, y en los versículos del 3 al 10 más o menos, ahí se queja con Dios de que pues, toda la gente que puso a trabajar Job, ahora ellos tienen más que el propio Job y ahora está en la pobreza, entonces se está quejando con Dios. Ya la historia final de esa historia, pues hay que ver en la Biblia. Pero aquí el punto es que está narrando lo que es la pobreza, y es la primera expresión de pobreza en la Biblia. Yo lo busqué. Para ellos la pobreza es carencia, no tienen, vienen los pobres vienen de allá del desierto, vienen de zonas donde no hay que comer y andan buscando en el suelo, rascan en el suelo como los animales lo hacen, rascan en el suelo para buscar unas raíces y comen, y con eso sobreviven. Y yo aquí que les doy trabajo y los pongo, les doy alimento, etc., me tratan mal. Bueno, es solamente un ejemplo para entender cómo el origen de la pobreza. Hay 9 versiones según Esmoluco, Semuluco, no se quiera nombrar, yo prefiero a Semuluco, donde narra las formas de la pobreza. Desde la idea de que la pobreza viene porque naciste en una zona calurosa y te enfermas y no tienes forma de protegerte, y eso te ocasiona malestar y no hay forma de que te cures, y como es caluroso se reproduce tu enfermedad y entonces viene la epidemia, etc. Y es un asunto de la pobreza. Pero los que viven en zonas templadas o frías son muy productivos y son muy ricos, desde lo que viene esa historia. Bueno, ese es un punto sobre cómo estaban los hombres en el origen. Pero en algún momento, caminando por pequeñas tribus de 5 o 6 hombres, o personas, perdón, 5 o 6 personas en ese mundo, se cruzan el camino y unos traen frutas, porque ahí vivían como Adán y Eva. Claro, no tienen ropa, no saben hablar, no tienen lenguaje. Pero se encuentra con otro grupo que trae raíces, pero tampoco sabe hablar y no entiende nada, etc. Entonces, pasan años, miles de años tal vez, y ya que se entienden, empiezan a intercambiar, se encuentran con que pueden, a ver, oye, ¿por qué estás comiendo tú eso? A ver, enséñame. Y les enseña un poco, y entonces les gusta, y los que llevan raíces siguen comiendo raíces porque viven en una zona de raíces, pero lo mezclan con unos frutos y entonces su bienestar aumenta. Y los que venían de la zona de Adán y Eva, donde comían puras frutas y les caían las frutas de los árboles, igual llevaban frutas, seguirán comiendo sus frutas, pero ahora los van a mezclar con raíces y mejorarán su sabor y estarán en mejores condiciones de consumo, les gustará más. Ese valor generado en el cerebro de ellos, que los hace intercambiar y que ayuda al desarrollo del lenguaje, que ayuda al conocimiento de los grupos y a crecer. Eso es el fenómeno del intercambio, cómo genera esas condiciones. Pero el valor que cada grupo le dio a los productos que los otros traen y que a mí me gustaría tenerlos porque me mejoran mis condiciones de satisfacción, eso es el valor. Para mí, esos productos de ellos tienen ese valor porque a mí me gustan. Y al otro grupo al revés. Eso es para nosotros lo que es el valor. No hay nada en la economía, nada, absolutamente nada, no se haya producido de esa manera. O Carlos hace un rato, la producción, pues un ser humano solo no puede producir lo necesario para comer él solo. Yo me comí unas galletas hace un rato, pero yo las produje. Yo no tengo capacidad para producir una sola galleta.
porque ni sé sembrar, ni sé producir el trigo, ni sé cosecharlo, ni sé cuidarlo, ni sé molerlo, ni sé prepararlo para hacer galletas. No sé, nunca voy a poder hacer una galleta yo solo. Un hombre aislado no sirve para eso. Ahí hay muchas preguntas que vienen juntas, ¿no? Por ejemplo, no quiero distraer la idea. Entonces, ese es el concepto de valor. Bueno, entonces, a medida que los grupos preferían los productos que traían otros de otro lado que ellos no tenían en su territorio, pues sí, hizo que empezara a haber intercambio entre ellos. Primero eran una familia o dos y después ya toda la comunidad empezaban a hacer intercambios. Hay varios libros sobre eso. Eso hace que aumente la producción de los productos que yo tengo aquí. Los recojo en el campo, simplemente los llevo. Pero ese trabajo hace que haya mayor intercambio entre los dos grupos. Después no es solamente lo de la familia, lo de mis hijos, lo de los camaradas que tengo aquí cerca para hacer el intercambio. Empieza a haber ya organización social, entonces empiezan a producir más en equipos, en grupitos, y unos se dedican a ir a vender, otros a ir a cazar, otros a ir a cargar aquello que necesitan para intercambiar. Es el inicio de la vida del antropoceno. Bueno, entonces, ese intercambio provocó ya no solamente el intercambio simple entre personas o entre grupos familiares, sino ahora entre grupos dedicados a eso que empiezan a tener la chispa de la empresa, la división del trabajo, según Adam Smith. Y empiezan a producir más. Una persona produce 1, 2 producen 2, pero 3 producen 6, 8. Y los 8 producen 15, 20 más. Entonces la producción empieza a aumentar cuando se organiza la población, la producción. Y eso hace que empiece a haber empresas dedicadas a la producción para el intercambio. Pero por allá del siglo XV, 14, 15, 16, un poco antes de la primera revolución industrial, surge un producto que tiene características muy particulares. Ese producto es el oro. Antes del oro, el producto que guiaba el valor del dinero y el valor de todas las cosas era la cápita, la cabeza de ganado. Todo lo medían contra una cabeza de ganado. ¿Cuánto cuesta un par de sandalias? Pues equivale a media cabeza de ganado, a una parte de la cabeza de ganado, una pierna, una pata, etc. La cabeza de ganado, la cápita, empieza a ser el elemento de medida de cambio de valor. Pero hubo un producto, decía yo, que es el producto que hace generar un escalón en el desarrollo, de forma muy importante. El oro. ¿Por qué? Porque el oro puede ser dividido en tantas partes como se requiera, en polvo, y se puede volver a juntar y sigue conteniendo el mismo valor. Es de fácil transportación. En una pequeña cantidad de oro se puede apreciar, se puede considerar gran valor. Pues el oro tiene unas características muy especiales. Se convierte después, ese oro, que nada más era representación de valor, ahora se convierte en medio de cambio, es decir, se utiliza el oro. Sobre todo porque y ahí nace el capitalismo ya en forma comercial en ese momento. Bueno, entonces el tercer escalón es la creación de empresas. Ahí hay un incremento en el bienestar de la población. Estamos viendo tu presentación porque nosotros seguimos viendo la misma, ¿eh? Sí. Perdón. Bueno, en 1690 aparece
bueno, sacaban en las minas de carbón, iban a sacar carbón de piedra en Inglaterra, y pues ya se habían agotado, además estaban los tiros, estaba el tiro donde iban a para sacar el carbón, era muy lejano, ya estaban muy profundas las pinas, y entonces empieza a baja a caer la producción de carbón, no hay agua para calentar, no hay carbón para calentar el agua en las fábricas de las textiles de Inglaterra. En Inglaterra, en 1750, no hay carbón para calentar el agua y pintar, darle color a la tela. Pero apareció un hombre, un ingeniero por ahí, que traía un objeto cualquiera, un redondo, una esfera que se cerraba, que era de metal, se enroscaba. Y él había probado que cuando tenía agua dentro ese objeto, lo ponía a calentar y tornaba a explotar. Entonces, pues, hago la prueba, vamos a la mina. Le venden la idea a un dueño de una mina, se van a la mina, hacen un hoyo en la pared, ahí, le ponen el objeto, explota ese asunto, caen los pedazotes de carbón, los mineros con mayor facilidad empiezan a sacar el carbón, lo llevan a las fábricas y empieza a recuperarse la producción de telas en Inglaterra. Y nace la primera revolución industrial. Y esa es la primera innovación conocida. Pero no solamente apareció eso, se derivan otras innovaciones paralelas a esto. Apareció el buque de vapor, el ferrocarril, hasta las teteras estas que anuncian que ya está caliente el agua. Todo eso es el significado de la innovación. No cualquier invento es innovación. Y la innovación solamente se da en sociedad, no puede haber una innovación que no sea social. Bueno, voy a brincar rápido todo esto por el horario, pero después de la primera revolución industrial que tuvo el invento en 1883 pasó el telégrafo, el ferrocarril que ya llegó a México en ese año, pero el telégrafo nació en esa época, y entonces junto con esos otros inventos, hasta el final de ese siglo, el siglo XIX, llegamos a 1890, aparecen las vacunas, aparece el avión, aparece el automóvil, aparece la fotografía, aparecen muchísimos inventos que se vuelven innovaciones. No dije aparecen innovaciones, dije aparecen inventos que se vuelven innovaciones. La mejor innovación que puedo poner como ejemplo, que habría que buscarla porque no nos da tiempo, que yo lo explique, es la píldora anticonceptiva. Porque con la píldora anticonceptiva no solamente se enriquecieron las empresas farmacéuticas, no solamente eso, sino que hubo una gran riqueza social, porque todas las mujeres que no podían dejar la casa por estar atendiendo a la familia, pudieron estudiar, programaron sus estudios, programaron su trabajo, y la sociedad se modificó. Esa es una innovación. No es un invento nada más. Bueno, la última etapa, la innovación neoliberal, pues todas la hemos padecido, así que debemos comprenderla. Hay que entender las tres etapas. El Estado no interviene en la economía, ese es el primer principio de la innovación neoliberal. Libre circulación de capitales y libre circulación de mercancías. Eso lo puso Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y con eso, pues, estábamos amarrados hasta ahora que empezamos allá a nacionalizar el litio y queremos hacer modificaciones nosotros, ¿no? En el tratar del mundo hay otras cosas. Y finalmente, el futuro, que lo hemos llamado, es casi invento mío, la neoregionalización del mundo, con la reunión, la unificación de los países asiáticos, el CERREP, Comprehensive
regional. Economic Partnership. Este último CERREP está en funciones e incluye a más de la mitad del mundo. Está China, India, Japón y los 7 países estos de Asia pequeños. Pero repiten también otro grupo que ya estaba, que son los BRICS: Brasil, Rusia, India y China, que ya tenían una asociación que todavía... Yo creo que mejor paramos la presentación porque si no, no va a haber tiempo para la comida. No, te agradecemos mucho. Entonces empezamos la ronda de preguntas y respuestas. Empezamos por sesiones de preguntas. Les pido por favor que digan a quién le van dirigida la pregunta. Y en el panel terminan las preguntas y respondemos en el orden en el que presentaron. Por favor, ¿quién empieza? ¿Yo? Por favor. Un comentario, no pregunto. Después de Rocío, ¿no? Sí. No. Gracias. Sí, Rocío. Hola Ricardo, buenas tardes a todos. Claro. Ya, aunque no te escuché completo, pero escuché pienso que la mayoría, por el tiempo que pude hacerlo. En 1967 aproximadamente surgió el libro de Edward Said, Orientalismo, que de alguna manera fue el que planteó todos los postulados del decolonialismo, ¿sí? Del pensamiento decolonial y de crítica al eurocentrismo y al pensamiento occidental como base para el desarrollo del conocimiento. Edward Said, de la Universidad de Columbia, ¿no? O sea, no surgió precisamente del mundo, el orientalismo le llamaba porque pensaba prácticamente como tú lo planteaste, la idea de que puede haber otros paradigmas diferentes, no universalistas del conocimiento, ¿no? Y de la comprensión del desarrollo de los pueblos y de la idea de progreso y modernidad. Pero insisto, bueno, él era de la Universidad de Columbia. Entonces, hay ciertos planteamientos de los postulados decoloniales. Por ejemplo, los derechos humanos. Cuando nosotros vamos a las comunidades indígenas y lo de la equidad hombre-mujer, vamos a ver que no, o sea, la mujer siempre va atrás. En muchas comunidades se vende a las niñas desde los 12 o 13 años. En muchas comunidades solamente los que tienen derechos son los hombres mayores, no los jóvenes, no las mujeres. Entonces, el concepto de derechos humanos es un concepto universal que las sociedades modernas han asimilado como un mecanismo de protección a la persona por parte hacia el Estado y a las acciones del Estado. Entonces, pensar que no puede haber conceptos universales porque surgieron de los países desarrollados, pues parecería que entonces planteamientos como el de derechos humanos y la o no, no lo vamos a considerar, o que lo que ocurre en muchas de las comunidades indígenas de violación a derechos humanos, de violación a derechos de las mujeres, de violación a los derechos de los niños, entonces los tenemos que ver de otra manera porque ellos tienen otra cosmovisión. Y bueno, eso es lo mismo que pasa en el mundo musulmán, ¿no? Lo que está pasando en Irán ahorita, lo que está pasando en muchos lugares, están matando a las mujeres porque, de acuerdo a ellos, pues las mujeres tienen que tener la cara tapada y no tienen derechos. Y eso de los derechos universales, dijo Xi Jinping, es un asunto del occidente. Ellos no tienen por qué asimilarse a esa cultura. Bueno, porque estamos ante un gobierno totalitario. Entonces, creo que es muy importante que tomemos con mucha reserva esos planteamientos, no son nuevos, ¿sí? El libro Orientalismo de Edward Said es del 67, pero nutrió mucho la idea de que podría haber una perspectiva diferente en muchos aspectos para comprender lo que es el desarrollo y los derechos de las personas. Ahora, creo que nosotros como científicos sociales, la ciencia genera estrategias, la ciencia es crítica ante el conocimiento,
ante las perspectivas de comprensión de la realidad. La propia ciencia genera nuevos postulados a partir de criticar lo ya existente, pero con una metodología específica, tiene que ser consistente. Entonces creo yo que si nosotros hacemos en los planteamientos de crítica social con la ciencia, eso nos va a garantizar que nosotros estemos revisando y asimilando Perdona, Rocío, ¿cuál lo que es tu son los pregunta? desarrollos. ¿Cuál es tu pregunta? Disculpa que te interrumpa, es que vamos a tener comida. Entonces, si tienes una pregunta, yo te pediría que le hicieras. Bueno, pues, O sea, una reflexión está bien, pero creo que va a haber una reflexión posterior. Pues ¿no? esa es mi pregunta, ¿sí? ¿Cuál? Creo que sí lo entendieron. No sé. No, eso voy a preguntar. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Bueno, ¿Cuál es la para una pregunta? o para ti, ¿no? ¿Cómo asimilar esos cuestionamientos que ha habido al poscolonialismo, al colonialismo? Perfecto, gracias, Rocío. Compañera. Oye, hay una cuestión, Es que vamos bien colgados, Rocío. Sí, les Vamos pedimos- bastante atrasados. empezamos Esto el debe haber panel. terminado a las 2 de la tarde, son 2:30. Perdóname. Está bien, sí, Pero porque yo es lo que nosotros no éramos por eso me gusta ser moderador, porque me dan ese poder. Entonces, por favor, me ven. No, cuando empecé el panel se le pidió esa moderador. Eso que digas. ¿Cómo? Sí, Cuando empezó el panel. no todos tenemos. Aclaró. Sí, Todos tenemos hambre. Está bien. No, No convencidos. en la comida platicamos. no se preocupen. Buenas tardes. Deseamos una pregunta, sino un comentario para quien quiera así hacerlo. En torno a la mesa sobre esta cuestión de la alimentación, la soberanía alimentaria, hemos escuchado propuestas, hemos escuchado estudios en comunidades. ¿Cuál es el origen de esta cuestión económica en relación seguramente a la riqueza? ¿Cómo se genera la riqueza y la riqueza? Puntualmente, ¿cuál es el papel que tiene, de acuerdo al que quiera contestar, cuál es el papel que tiene el desarrollo cultural de las comunidades indígenas y urbanas? Y quiero centrarlo en un documento específico que quizá lo han leído, que es Batallas en el Desierto, de José Emilio Pacheco. Y en él, el punto central, desde mi punto de vista, es el cambio cultural en la alimentación, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Qué opinión les merecería esto? Gracias. Gracias, ¿alguien más, compañeros? Solamente un comentario, que a mí me interesa mucho lo que expusieron Manfredo al principio, ¿no? de la sesión, y hay términos de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, que sería interesante irlos discutiendo, retroalimentando. También sobre el canvas social, sería bueno también ir discutiendo eso y cómo puede aplicarse a diferentes contextos ese canvas social, los modelos alimentarios en las comunidades, la investigación que han hecho. Yo creo que nos serviría muchísimo para el proyecto que estamos haciendo de soberanía alimentaria. Gracias, ¿alguien más? No, yo sí le haría una pregunta también al panel, dado que es la mesa sobre desarrollo económico. Sí me interesa saber en la posición de cada uno de ustedes si estas concepciones de desarrollo económico están chocando ya directamente con lo que habíamos hablado también en mi caso, con cambios tecnológicos. Por ejemplo, la productividad, cómo va a afectar innovaciones en alimentos, ya empieza a haber comida sintética, carne sintética. Entonces, y en el caso interesante la ponencia de la versión filosófica del desarrollo, también los pueblos indígenas tienen, no van a tener que adoptar TICs si no las están adoptando. También ahí quedaría esa pregunta. Gracias. Pues empezamos en el orden. Bueno, ¿cómo se llama? Lo que nosotros hemos hecho, yo creo que sí valdría la pena aclararlo, ¿no? O sea, nosotros no andamos buscando ni filosofía ni sociología. Realmente, hemos tratado como instrumentales y sí somos instrumentales. Porque lo que nosotros vamos a poner en la mesa es cómo llegar al mercado. ¿Sí? En esa parte nos vamos a quedar. Y bueno, en términos del desarrollo, que es una cuestión también más filosófica, yo lo que veo, más que ver desarrollo, yo lo que veo es la desigualdad. No hay desarrollo, no puede haber desarrollo en el mundo cuando el impulso económico que se da, pues es una desigualdad enorme hacia dentro de cada nación y a nivel del mundo, ¿no? Entonces,
yo siento que esta parte filosófica del desarrollo, como yo lo estudié por ahí de los años 60, pues está totalmente rebasada. Bueno, aquí yo creo, bueno, también que es muy enfocado en lo que nosotros hacemos. Estamos buscando instrumentos que apoyen el desarrollo o las innovaciones y también a la población. Y esa sería una parte en cuanto a los instrumentos como el Canvas o como el navegador de oportunidades de mercado, que dan vías para el desarrollo de un producto o otra diversidad. Y en cuanto a lo que comentaba de las TICs, no lo digo yo, no lo digo yo. En el informe de la FAO dice que ese es un problema. O sea, y en contabilidad de costos reales, dicen que como no se están contabilizando lo que se contamina, lo que se produce, los traslados, o sea, lo que busca el productor es precio y mercado, mayor productividad, pero está dejando de lado todo lo que viene atrás. Entonces, realmente no son los costos. Hay un documental que es así como promoción de la DW, donde dice que el sojo que se produce en Brasil se lleva a Estados Unidos para que consuman los cerdos y se venda a China. Entonces, todos esos costos climáticos, costos de salud, costos de población y de pérdida de empleo no se están contabilizando. Entonces, ellos sí van como a una parte de emprendedor social que busque tener estas producciones cercanas, sin costos altos. Eso es lo que ellos opinan y yo creo que en ese sentido van a ir empujando. Sin embargo, son peleas con grandes empresas. Gracias. Bien, pues a ver si rápidamente puedo contestar lo que comentaba la doctora Rocío. Pues justamente por eso, buscando, encontré esta idea del transdesarrollo, porque, bueno, de la transmodernidad y el transdesarrollo en particular, porque justamente pues una de las críticas de la posmodernidad a la modernidad es estas cuestiones universales y entre ellas de pronto hay críticas a la cuestión de los derechos humanos. Yo encuentro que los derechos humanos son importantes, nos sirven como guía, pero siento que algunas etapas posteriores de los derechos humanos, no la primera generación ni la segunda, sino las que vienen después y sobre todo su operacionalización, sí pues nos llevan a esta idea de desarrollo, ¿no? Entonces a las comunidades de pronto imponen cosas que desde su cosmovisión no es algo que quieran, ¿no? Y entonces como no lo quieren y no lo tienen, pues son considerados pobres o en privación o atrasados. Pero bueno, sobre la cuestión de las cuestiones de los derechos a las mujeres, a los niños, yo encuentro que en las comunidades hoy en día hay mucho trabajo también ya de feministas comunitarias, de hecho, porque hay muchos feminismos, ¿no? Y hay en particular este feminismo comunitario, están haciendo grandes trabajos. Yo veo que la mujer está participando cada vez más en los órganos que tienen las mismas comunidades como las asambleas. Y justamente las asambleas se convierten en un instrumento que permiten que las comunidades deliberen y establezcan nuevas cuestiones, ¿no? Que combinan justamente su herencia, las cuestiones premodernas con lo moderno y con lo posmoderno, ¿no? Entonces, creo que las asambleas en ciertas comunidades que las han mantenido y en otras que se están restableciendo gracias a este trabajo de pues académicos no indígenas que antes no había, pero que gracias a que han estado, pues no sé, estudiando, de hecho hay investigadores y están haciendo ese trabajo, pues se está recuperando. Y bueno, para la cuestión de la alimentación, pues justamente el recuperar, porque ha habido un etnocidio cultural, pero justamente el recuperar la tradición, la comida que antes se tenía, antes de que llegara toda esta modernidad con la sopa marucha, el coca y todo eso, regresar un poco a lo que antes se consumía está permitiendo pues esta cuestión alimentaria. Y lo que mencionaba el doctor Humberto, no, pues se está utilizando, yo lo veo en los jóvenes, gracias a que están acudiendo a estudiar a los institutos tecnológicos, que por ejemplo en Michoacán está el Purépecha, pues eso, están conociendo, ¿no? Esta cuestión moderna y posmoderna. Y yo tuve la oportunidad de participar en un diplomado, la primera vez se hizo de forma presencial, se iba a diferentes comunidades, y en la pandemia se hizo virtual.
Y lo que pasó es que permitió la comunicación entre la gente de aquí y, por ejemplo, toda la migración que hay, la diáspora que hay, sobre todo en Estados Unidos. Y entonces se conectaron estas personas migrantes, ¿no?, con la gente de acá y se permitió un mejor intercambio. Y creo que eso es lo que permite, por ejemplo, este paradigma que he encontrado como de la transmodernidad. Gracias. Gracias. Pues nada más quiero agregar al tema de si estas concepciones están chocando con lo tecnológico. En mi opinión no están chocando. Simplemente toda mejora en la sociedad genera desigualdad. Si ustedes en su casa alguien estudia más que el resto de sus hermanos, primos, o sea, que hay una desigualdad. Entonces creo que lo que está buscando la sociedad es un poco rescatar el tema de la sociedad, de lo social, de la igualdad, de no disparar tanto o más esa desigualdad. Hasta ahí mi comentario. Sí, complementando, la pobreza moderna empezó precisamente cuando en el siglo XVII todos los países crecían igual, cada misma tasa de crecimiento, todos. Pongamos el 10% todos los países. Era una línea recta, todos. Y cuando vienen las innovaciones, Inglaterra empieza a crecer, se vuelve hacia arriba la salud de ellos, y otros países empiezan a hacer lo mismo, y entonces las desigualdades con esta visión moderna empiezan a aparecer. Entonces, no es lo mismo la pobreza de la época de Hobbes que la pobreza después de las revoluciones industriales. Es un concepto nada más que ayudará a seguir discutiendo. ¿Y qué sería equivalente, igual, desigual? Bueno, desigual. ¿Qué sería preferible, la equidad o la igualdad? Habrá que definir qué es lo que definimos en cada caso, pero la inequidad o iniquidad es algo relativo a la desigualdad, al trato desigual. Pero la desigualdad existe simplemente porque uno nació antes que otro. Sí. Nada más por eso. Bueno, pues creo que cerramos la mesa. Les agradezco mucho a todos. Un aplauso y